días a todos, buenos días, perdón. Muchas gracias a Luis de nuevo por la invitación a estas jornadas y a Carlos por la presentación. La idea de esta charla era hablar un poco sobre el diagnóstico de las pérdidas reproductivas en bovinos, que siempre es un tema bastante complicado y bastante frustrante muchas veces cuando tratamos de gastar algo de dinero, uno toma un gasto de dinero para tratar de saber por qué la vaca no me produce un ternero. Siempre es complicado la interpretación, muchas veces los resultados que uno obtiene, entonces la idea es tratar de sacar un poco de dudas sobre eso. Básicamente, ¿por qué estamos produciendo terneros? Es por esto. Era por esto. Muy bueno eso. Tocar los dedos Pero básicamente es el contexto del mercado en el que estamos trabajando. Hay que explicarlo. Sí. Muy correcto. Estos son datos de la FAO que muestran cuál es el mercado, el consumo procesado de carne y leche. Vamos a orientar más que nada la parte de carne en este momento. A nivel mundial, cuando uno compara el año 2010 y lo que está previsto para el año 2050, se espera que a nivel mundial haya un aumento en el consumo de carne de un 160%. Uno por ahí, normalmente como asesor veterinario, uno mira a su productor y intenta pensar en ese productor, pero básicamente hay que estar pensando a futuro que va a haber un mercado que nosotros podríamos llegar a cubrir, va a haber una demanda del mundo, no solamente a nivel local, que se debería poder cubrir, y no necesariamente fuera de lado de contextura de políticas internas, cosas que escapan a esto, pero esta es la realidad de lo que se debería ocurrir en los próximos años. Y como dice ahí, nuestro sistema de producción ganadera tendrían que ser capaces de al menos cubrir parte de esa demanda que vaya a haber a nivel mundial. Un problema que tenemos en la región, seguramente acá sucede lo mismo, es algo muy cambiante, ya que estamos hablando sobre esto. Esto es un trabajo que se hizo en Balcarce hace unos años, que muestran cómo era Balcarce en el año 1999, la zona de Balcarce, hasta Balcarce, Mar del Plata, Vidal, el año 1999-2000, como es hoy en día. En esta zona, que tradicionalmente siempre fue zona ganadera, todo lo que está en amarillo eran campos que eran exclusivamente ganaderos, o sea que ahí había vacas produciendo terneros. Y esta es la realidad hoy en día. Casi no quedan campos que son exclusivamente ganaderos, lo que está en naranja ya son campos que son mixtos, o sea, se metió la agricultura, posiblemente para bien en algún punto, pero uno por ahí que tiene el corazón más puesto pensando en la vaca, le cuesta a veces, sobre todo a los que son más grandes o los productores más tradicionales, les cuesta esto. Es un contexto que ha cambiado, no necesariamente que este contexto que haya cambiado tiene que ser que vayamos a tener menor cantidad de terneros producidos, sino que lo que deberíamos tratar de hacer es mejorar la eficiencia de esos sistemas de producción. O sea, yo podría estar produciendo la misma cantidad de kilos de carne. Cuando uno piensa en producción de terneros, también tiene que pensar no solamente, quiero decir, no tiene que pensar solamente en la cantidad de terneros que logro, sino en la cantidad de kilos de carne que produzco por superficie destinada a esta actividad. Y deberíamos tratar de mejorar, y posiblemente podríamos producir la misma cantidad de carne en esas superficies más reducidas. En cría, básicamente, uno de los problemas que tenemos son las fallas reproductivas, las mermas reproductivas que generalmente se ven registradas. Por un lado, dentro de lo que son tasas reproductivas, las vacas que no se preñan. Y muchas veces eso a veces se deja de lado, pero es una de las principales falencias que normalmente uno se ve cuando ve los números en la región. Directamente no es que no tenemos terneros, directamente la vaca no se preña. Y habría que empezar a ver por qué razón. Y posiblemente no tenga tanto que ver con el punto de vista sanitario, cuando uno ve la realidad del medio, y tenga que ver más con un punto de vista más nutricional y de manejo, que por un aspecto más sanitario en sí, porque no, es más fácil por ahí pensar para uno como productor o como veterinario, echarle la culpa que tiene que haber alguna bacteria, algún virus dando vuelta que me hace que la vaca no se preñe, cuando en realidad cuando vamos al campo, si vamos a ver el campo cuando están por entrar las vacas y los toros a servicio, la condición corporal que por ahí tienen esos animales no es ideal. Entonces gran parte de las mermas reproductivas que tenemos en la zona nuestra en general es más por problemas de manejo nutricional que por problemas sanitarios.
Después que la vaca se preñe, por ahí tengo todo espectacular, muy buenos índices de preñez, pero después tengo una merma de 10-15% de terneros que no los tengo, que no paren directamente la vaca. Entonces ahí estamos plantados en otro punto. La vaca aborta, se preñó, pero por alguna razón ahí abortó. Y en ese lado, por ahí sí vamos a pensar más en pérdidas reproductivas asociadas a agentes infecciosos, que es por ahí lo que está más orientado a este tipo de charlas. A su vez que esos terneros paran, tienen que llegar al destete. Entonces tenemos otra serie de problemas, generalmente también infecciosos o de manejo, que hace que tenga pérdida de terneros entre el parto y el destete, y a su vez que ese peso del destete también sea lo más elevado posible, y eso es un aspecto que muchas veces, por ahí uno no lo piensa desde el punto de vista sanitario, pero algo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en ese sentido, con respecto a lo que es eficiencia de ese rodeo, es, por ejemplo, el impacto que puede llegar a tener las enfermedades venéreas en esto. Porque uno con las enfermedades venéreas, normalmente vos lo que tenés como clínicamente más común es ese corrimiento, la experiencia que la lográs más tarde, y obviamente va a tener un impacto directo sobre esto. Por ahí uno no pone en la balanza cuando saca números a ver qué impacto productivo en kilos de carne menos que tengo en ese sistema, porque una preñez que vos esperás que se logre en octubre, se logra en diciembre, obviamente ese ternero cuando vos lo detete va a ser más liviano. Entonces eso también tiene un impacto productivo que muchas veces cuando uno saca números no se nos escapa. En el caso de leche, esto lo vamos a pasar de largo, no sé si hay muchos productores que trabajan en el sistema de producción de leche. Lo que tenemos que tratar de lograr es básicamente eso, el intervalo entre parto y parto sea lo más corto posible. Entonces cuanto más rápido se me preñe la vaca, vamos a tener mayor producción. Entonces cualquier pérdida que tengamos en este momento va a hacer que se alargue ese intervalo entre parto y va a ser un efecto negativo en el sistema. En líneas generales, esto es medio clásico, las pérdidas reproductivas es una causa importante de pérdida económica, básicamente porque lamentablemente nos tiene que llamar muchas veces a nosotros para hacer diagnóstico. El diagnóstico de las pérdidas reproductivas suele ser caro y la eficiencia suele ser baja. Entonces muchas veces los productores, cuando uno les plantea hacer un muestreo de alguna vaca abortada para hacer algún diagnóstico, les trae esquiva, porque los resultados que se les da lamentablemente suelen ser bastante frustrantes. Después vamos a tratar de explicar por qué. Básicamente toda vaca que no se preñe, que no se preña o que no me dé un ternero al final del ciclo, debería ser reemplazada, y eso tiene un costo, debería tener un costo, o volver a darle servicio. En los sistemas de producción de leche una menor producción de leche, y en los sistemas de producción de carne un menor número de terneros o terneros más livianos. Estos datos son de afuera, digamos, muchas veces uno trata de copiar números, tener números locales, pero también copiar números de afuera, y plantea, dentro de lo que son los números de eficacia de los sistemas, si hay un objetivo realista dependiendo de la intensificación del sistema y del área geográfica. En sistemas así pastoriles, extensivos como el nuestro, podría ser lograr 80 terneros al destete de cada 100 vacas que se entoran. Una vez también hay que tener en cuenta cómo toma los números. Muchas veces uno cuando ve algunas planillas de algunos campos, ven que están faltando, se toman los datos un poco más irreales, empiezan con la vaca preñada, toman como cero, pero en realidad estas 20 vacas acá directamente, no me digamos, por ahí de esto tenemos un 5% de vacas que no se preña y después un 10% de vacas que no me da un ternero. Hay que arrancar de las vacas que entraron a servicio. De cada 100 vacas que se entoran o se las insemina y se repasa, al final del ciclo, un objetivo realista sería tener 80 terneros. Uno lo ve por ahí en algún campo, lo puede llegar a lograr, pero uno ve los números nacionales, es muy raro llegar a esos números. Como es un año muy bueno, podríamos llegar a un 90% de destete, es bastante poco frecuente, o en condiciones desfavorables, estos números podrían caer hasta un 65-70% o en casos extremos. En realidad, eso es la realidad nacional. Nosotros estamos parados acá, en la realidad nacional, que como dicen ahí estos datos del Ministerio, de hace más de 50 años que tenemos los índices de destete a nivel nacional, 63%, o sea, de cada 100 vacas que están en el campo dando vuelta, cuando termina yo tengo solamente 60 terneros. O sea que hay 40 vacas ahí en el campo que básicamente están al pedo, comiendo pasto y no dando nada, hablando en sencillo. Entonces, básicamente, como dice ahí, una estrategia que se plantea es tratar de lograr ir aumentando de año a año, algún punto en eso, vamos a tener carne para comer nosotros tranquilos un asado y para poder exportar y poder cubrir esa demanda que pueda llegar a haber a nivel mundial. Eso es todo muy lindo sentado en una oficina, pero después vamos a la realidad, que es esta,
y tratar de lograr eso y tratar de entender por qué tengo esos 40 terneros menos todos los años, a veces en estas condiciones de sistemas de producción un poco diferentes a la zona donde estamos nosotros, como la que están ustedes, es bastante difícil, porque por suerte, nosotros con suerte vos ves cuando termina el ciclo y haces el destete a ver qué cantidad de terneros tenés, y ahí muchas veces te das cuenta cuántos terneros te están faltando, ¿tá? Pasa mucho tiempo. Y estos son datos del partido de Rauch, partido cercano donde estamos nosotros, característico de Punta del Salado. Un dato interesante por eso, porque uno en el escritorio puede plantear muchísimas cosas, pero cuando uno muestra la realidad, esto es el partido de Rauch, que es emblemático productor de campo de cría de Punta del Salado. Encuestaron al 36% de los productores del partido de Rauch que poseían casi la mitad del stock ganadero que tiene todo el partido. ¿Tá? El cuestionario que se hizo a estos 400 productores, solamente el 90% tenía manga en el campo. De esos, el 85% tenía manga, pero tenía con cepo, un detalle importante. Manga con puerta para raspaje, solamente el 65%. ¿Tá? Estos son realidades de un partido que es emblemático en lo que es producción de carne. Realizan raspaje de toro solamente el 62% de esos establecimientos. Realizan tacto solamente el 60% de esos establecimientos. ¿Tá? Esa es la realidad, y uno dice, por ahí uno lo ve acá y digo, no, estoy muy mal parado, pero no es a nivel nacional esto, no solamente en una zona más marginal que ocurren estas cosas. Posiblemente los números de esto acá en la zona caigan mucho más, pero en realidad uno muchas veces toma como ejemplo otras zonas que son más características, productoras históricas y tradicionales. Tradicionalmente tenemos esto. ¿Tá? Entonces muchas veces plantear muchas mejoras y plantear muchas cosas es difícil cuando la realidad es esta. Y el problema que tenemos muchas veces es que directamente no sabemos cuándo ocurren las pérdidas. Sobre todo en esos campos directamente donde no hacen tacto, por ejemplo, no tener un ternero al final del destete, vos no sabés si es que directamente la vaca no se preñó, si se preñó chica, si hubo aborto, si no parió, si se murió el ternero el día de la madre o se te murió un brote de mancha, digamos. Si no haces nada, hay muchas cosas que se te van a escapar. Entonces tratar de detectar en qué momento ocurren, entonces por eso es importante muchas veces el registro. Tratar de estar, es muy difícil, en campos extensivos, estar muy encima, pero si directamente no tenemos el dato del tacto, no vamos a saber cuál es el problema que estamos teniendo en cada establecimiento. Y básicamente esto es así porque, pensando siempre, nosotros estamos seteados en la cabeza de que si la vaca no te da un ternero es porque hubo una bacteria, un virus dando vueltas. Siempre es la excusa perfecta que tenemos para muchas veces sacarnos la culpa, cuando en realidad muchas veces, ya te digo, son cuestiones de manejo más que problemas sanitarios. Pero bueno, ¿y por qué es importante saber en qué momento ocurren esas ramas? Porque podemos llegar a pensar, cuando pensamos en agentes infecciosos, en diferentes agentes infecciosos que afectan en diferentes momentos de la gestación. Tenemos las enfermedades venéreas, que vamos a estar un efecto más sobre este momento. En cambio, otras enfermedades como brucela, neospora, leptospira, que podemos llegar a tener problemas un poquito más avanzados. Entonces, al tacto no lo vamos a detectar, lo vamos a detectar cuando el ternero que no lo tengo, ¿tá? Cuando termina la aparición. Esto es la excusa que tenemos nosotros, lo que hacemos en laboratorio, y nos lavamos las manos y decimos en todo el mundo pasa. Arribar a un diagnóstico etiológico de la causa de la pérdida reproductiva es complicado. Datos nacionales de Estados Unidos, de Europa, de África, muestran que en menos del 50% de los casos, cuando uno manda a analizar, en este caso puntual, cuando uno manda a analizar un feto, el laboratorio le va a decir, este feto fue abortado por brucelosis, fue leptospira, fue neospora, ¿cuál fue la causa? ¿Tá? En menos del 50% de los casos ocurre tener un diagnóstico definitivo. Y eso básicamente es que porque la excusa que tenemos nosotros del laboratorio biológica es que uno también piensa muchas veces, después vamos a hablar un poco con respecto a la interpretación de resultados, es que si una vaca aborta hoy se infectó hace una semana. No, normalmente con estas enfermedades, si una vaca abortó hoy, posiblemente se haya infectado hace 6 meses con un virus, se murió el feto a los 2 o 3 meses de la infección, el feto estuvo muerto dentro de la vaca otro mes y pico y recién lo expulsó. Entonces pasa mucho tiempo entre que la vaca se infectó y se produjo el aborto. Entonces, por un lado, el feto generalmente está autolítico, está pasado, y es muy difícil identificar los agentes en ese caso. También por esa razón, muchas veces que la interpretación de un resultado serológico de la vaca que no presentó ternero es bastante complicada, porque tenés que pensar que la infección ocurrió hace 6 meses, muchas veces, con estas infecciones. Básicamente, de nuevo, nosotros estamos seteados para pensar que la pérdida reproductiva es infecciosa,
Hay otros aspectos a tener en cuenta, causas genéticas, ambientales. Dentro del ambiental tenemos un mundo, un paraguas de cosas que podrían llegar a ocurrir. Podemos hablar un poquito sobre algunas de ellas que están por ahí medio de moda últimamente. Muy difícil, si son difíciles de diagnosticar las infecciosas, las otras muchas veces son más complicadas todavía de diagnosticar. Un dato concreto, no me voy a meter mucho en esto, está Gabriel acá para hablar sobre esto, no voy a hablar nada con respecto a cómo es normalmente un ciclo estral normal. Seguramente esto se vaya a repetir un poco a la tarde. Normalmente lo que ocurre con la vaca preñada, se evita estos picos de progesterona, entonces que digamos, vamos a tener el cuerpo lúteo manteniéndose por el tiempo. ¿Tá? Un poco de biología muy básica para tratar de recordar esto. Entonces cualquier cosa que haga que ese progesterona, ese cuerpo lúteo se mantenga en el tiempo, vamos a tener un efecto negativo obviamente sobre el mantenimiento de una gestación normal. ¿Tá? Por ejemplo, cualquier infección, pensando en esto, pensando en una vaca con una mastitis clínicamente muy fuerte, puede llegar a hacer abortar esa vaca por la misma respuesta inmune que genera esa vaca contra esa mastitis para tratar de controlar esa infección, hace que sea esa respuesta inmune, se produce prostaglandina, normalmente endógena, y puede llegar a hacer que un cuerpo lúteo se rompa. ¿Tá? Normalmente ocurre eso, puede llegar a ocurrir eso, por cualquier infección que tenga una vaca, un caso puntual. Y un dato que está más de moda ahora en el tema medio candente, por ejemplo, el efecto de la vacunación antiaftosa en el momento con la CATF. Todos los datos que surgen son datos empíricos que seguramente ustedes tengan, y hay datos de un trabajo brasileño que habla al respecto, con respecto al efecto negativo que tuvo la vacunación antiaftosa a los 30 días de una IATF. Un número del 10-15% de merma que tuvieron en ese caso. Tiene una explicación biológica que es la misma, digamos, yo estoy aplicando una vacuna que va a generar una respuesta inmune que es bastante evidente a veces cuando uno lo ve en el campo, a veces te toca ver la respuesta que se genera normalmente ante la vacuna, y esa misma vacuna podría llegar a tener, por este mecanismo, un efecto negativo de luteólisis y de interrupción de la gestación. Digamos, es lógico, es biológicamente probable. Hay datos empíricos que seguramente muchos de ustedes tengan que sugieren que posiblemente tenga un impacto negativo importante. Para ir para el otro lado, el trabajo está hecho en otro tipo de sistema, con otras razas y con una vacuna totalmente diferente a la que usamos nosotros acá en Argentina, para poner, digamos, no ser medio como abogado del diablo, no echarle toda la culpa, que realmente la realidad de esto es que se deberían hacer ensayos que estábamos hablando, que se deberían hacer ensayos locales para tratar de realmente establecer si esta es o no una causa importante de merma. Es una causa importante de merma, pero no podemos echar la culpa a esos porcentajes de estete que tenemos a nivel nacional. ¿Tá? Es un caso importante, posiblemente es una causa importante de merma en casos muy puntuales donde vos hagas una IATF, pero después no le puedes echar la culpa si después tenés repaso con todas las mermas por esta causa. ¿Tá? Es para casos puntuales de este tipo. Otras causas no infecciosas que tuvimos hace unos años, es un caso donde, junio de 2016, un campo de cría en Ayacucho, vacas consumiendo maíces diferidos, varios abortos y muertes perinatales, terneros débiles, atáxicos con dificultad para mamar e incorporarse. ¿Alguna causa que se le ocurra a ustedes de este tipo de presentación? Nacimientos casi a término, algunos abortos y muertes de este tipo. Toxina, diarrea de bebé, digamos, son causas comunes, Neospora te podría llegar a dar esto también, causas comunes, pero bueno, sí, digamos, el tema toxinas es un tema que muchas veces se lo menciona, las micotoxinas, no sé si Ernesto va a hablar algo sobre las micotoxinas o no, pero digamos, también es un lindo chivo expiatorio para echarle las micotoxinas en general, sobre todo en muchos sistemas, es una linda forma de echarle la culpa a algo que muchas veces no se sabe nada. Hablando seguramente después del resto, si alguno tiene alguna pregunta particular podrá responder sobre ese lado. Hay algunas toxinas que sí realmente pueden tener un impacto negativo, como es este caso de difloriosis. Las vacas estaban consumiendo, y hubo varios casos ese año, las vacas estaban consumiendo maíces donde los maíces habían sufrido un estrés y tenía mucho difloria, donde en el último tercio de la gestación las vacas estaban, por hacer algo que se hace bastante común en la zona nuestra, esos los pastoreos diferidos por un tipo de rastrojos, donde los fetos nacen con todo el cerebelo apolillado, como se ve acá. ¿Tá? Normalmente es una presentación que se ve bastante común, y por ahí no es lo primero que uno piensa cuando piensa en pérdidas reproductivas. Otro efecto negativo que tenemos con las pérdidas reproductivas, que en la zona nuestra y muchas veces difíciles de ver, es el efecto que puede llegar a tener el estrés calórico sobre la gestación. Sobre todo cuando nos toca
Uno espera, en la zona nuestra de unos campos tienen los servicios muy corridos hacia el verano, y uno quiere lograr que la vaca se preñe en pleno enero, con 45 grados a la sombra, ¿tá? Y lo que ve normalmente uno que trabaja en tambo, tratar de evitar ese mes complicado para dar servicio, es lo mismo ocurre con una vaca de cría, ¿tá? No podemos llevar, entonces, los años donde vos tengas mucha incidencia de este punto de vista, podés llegar a tener una merma, no necesariamente por ahí que no tengas tanto ternero, pero por ahí si no, por una cuestión de manejo, la vaca no llegó en buena condición corporal al comienzo del servicio, no se te preñó todo lo que vos esperabas que se preñe al principio, te queda mucha a preñarse en diciembre, enero, te viene un diciembre, enero muy complicado y no se te va a terminar preñando, ¿tá? Entonces no vas a tener esa cola por ahí que vos esperarías tener en condiciones normales. Pero básicamente muchas veces lo que pasa es tratar de ir por este lado, tratar de ir por lo más sencillo y tratar de ir por más que nada, uno no puede pretender que una vaca comenzando el servicio esté en este estado y pretender que se preñe, ¿tá? Y eso muchas veces es lo que uno como productor no le gusta ver y muchas veces lo que a veces incluso se oculta, ¿tá? Cuando uno va a hacer el tacto recién, digamos, la vaca por ahí en el momento del tacto está espectacular, pero cuando comenzó el servicio estaba con esta condición corporal y uno no puede pretender que esa vaca cicle y se preñe normalmente con esta condición corporal, ¿tá? Entonces por ahí comenzar por lo más sencillo. Ahora vamos a ver un poco el historial del servicio diagnóstico del INTA Balcarce, que funciona desde el año 69 allá. Y esta es la casuística de Balcarce con respecto a los fetos abortados, ¿tá? Sobre 1000 y pico de fetos que se mandaron a analizar desde el año 94 hasta el 2016, tenemos estos números, ¿tá? Lo que les podemos llegar a decir es que en líneas generales el 75% de los abortos que llegan al INTA Balcarce son infecciosos, ¿tá? Tenemos un 20 y pico % que son causas no infecciosas. Yo hago un montón de análisis, hago una histología para ver que ese feto no tiene ninguna lesión. Entonces puedo decir, bueno, eso no hubo una causa infecciosa dando vuelta, ninguna bacteria, ningún virus dando vuelta. Tenemos todo este 75% que son infecciosos. Yo te digo que es infeccioso, pero después ahí la mitad de eso es la frustración de ese probable aborto infeccioso que te llega en el informe. Yo no te puedo decir, es Brucela, es leptospira, está la gente, hubo algo dando vuelta. Esa es la respuesta que va a tener el laboratorio. Entonces la mitad, solamente vamos a tener casi un 30% de fetos, 30-40% de fetos que se debe decir, este fue un aborto por brucelosis, un aborto por leptospira, y en otro tanto, 30 y pico % voy a tener que decir, mira, hubo algo dando vuelta. Y ahí llega, hasta ahí llega el resultado. Y esto es algo a nivel, no solo, estos son los datos de acá, del trabajo de Carlos del 2003, comparándolos con unos trabajos de Estados Unidos, y los números son bastante similares. ¿Qué podemos hacer para tratar de hacer el diagnóstico? Básicamente tenemos diferentes alternativas. En unos sistemas extensivos como los nuestros, encontrar el feto abortado es bastante complicado, pero bueno, es una muestra ideal para tratar de hacer el diagnóstico. El muestreo de la vaca abortada es bastante puntual y en un momento determinado. No tiene mucho sentido hacer un muestreo de muco cerebrovaginal una vaca que no presentó ternero, por ejemplo. Podemos hablar un poco sobre eso. Y directamente arrancar porque tenemos por los toros. Gran parte de las mermas también son por causa de las enfermedades de transmisión sexual. Sobre toda esta muestra tenemos una batería de cosas que podemos llegar a hacer, un montón de muestras que el laboratorio va a tomar, que va a tratar de ver y después tratar de interpretar todos esos resultados y decirle al veterinario y al productor cuál puede llegar a ser la causa. Este es el historial de fetos analizados en el INTA Balcarce, en promedio alrededor de 50 fetos por año. Estos son los momentos en que edad de los fetos analizados, en tambo es más fácil encontrar, esto no es edad de los fetos analizados, es la época en que llegan los fetos a analizarse, este es el mes del año que ingresa el servicio. Los casos de leche, que es lo que están en azul, es durante todo el año, porque el servicio por ahí es diferente. En el caso de carne, normalmente por una cuestión, digamos, de las épocas de servicio, y es mucho más fácil encontrar un feto de 7-8 meses de gestación que encontrar un feto de 4 meses de gestación en un campo de pelea, ¿tá? Entonces, por eso la realidad de lo que nosotros vemos también puede llegar a estar sesgada. Posiblemente si unas preñeces, pérdidas más tempranas son producidas por unos agentes que las pérdidas más grandes que están producidas por otros agentes. Entonces, por ahí no es la realidad de todo. Hay que pensar que lo que yo les voy a mostrar acá son de fetos de más de 6 meses de gestación. ¿Cuáles son las causas en esos fetos? Y este es el historial de INTA Balcarce, entre el año 94 y 2016. Veamos, vamos a orientar, no sé si hay mucha gente que trabaja en leche acá, que levanten las manos, alguien tenga algún... Bueno, vienen los números que están en celeste, pero voy a tratar de orientar la charla más que nada en lo que está en rojo, que es el sistema de producción de carne. La principal causa histórica de abortos feto bovino donde se diagnosticó es Campylobacter, vamos a hablar un poquito al respecto.
históricamente Brucella, vamos a hablar después también un poquito, Neospora, Leptospira, otros, TBB, coli, herpes. Acá dentro de otros hay de todo un abanico de cosas, de Tricomona, por ejemplo, entra acá, digamos, el número de, como causa de aborto no es tan importante, por lo mismo que hablamos de la edad de los fetos que nos mandan. Como decís, de pérdida más temprana, obviamente es una causa importante. Cualquier duda que no vayan teniendo, bueno, dejamos sino para el final, para hacerlo más sencillo para las preguntas, vayan anotando. Con respecto a Campylobacter, es un tema siempre complicado y candente para el laboratorio, el diagnóstico de Campylobacter, sobre todo en los toros. Digamos, no me voy a meter mucho con respecto al diagnóstico de enfermedades venéreas en particular, pero sí mostrarles esta realidad, digamos, que es la principal causa de aborto. Pero cuando uno mira el detalle, los abortos generalmente se dan entre el sexto, séptimo y octavo mes de gestación, abortos más tempranos. Pero cuando uno mira estos detalles, acá ve que la principal causa de estos abortos es Campylobacter fetus fetus. Si uno se acuerda, alguna vez lo estudió, digamos, Campylobacter, tenemos diferentes especies, subespecies de Campylobacter. Este es más de transmisión venérea, y este otro no es tan importante. La transmisión venérea podría llegar a ocurrir, pero vemos que en realidad la principal causa de aborto es por este otro Campylobacter, que por ahí el toro no tiene nada que ver en la transmisión de la enfermedad. Posiblemente fetus venereal y la implicancia que puede llegar a tener es mucho más importante en este momento, en transmisión venérea y la pérdida de gestación temprana. Con respecto a la prevalencia de establecimientos positivos, esto sí es sobre toros analizados. Esto es un dato también de la gente de Rauch, de establecimientos en los últimos 16 años analizados allá. Vemos que hay una disminución en la prevalencia de establecimientos positivos a tricomonosis y a campylobacteriosis, se ha disminuido, y una disminución también en la cantidad de toros detectados a largo plazo. Y esto es un análisis que está haciendo justo Nacho, el hijo de Luis, que está trabajando ahora ya con nosotros sobre el historial del laboratorio Bahía Blanca. Alrededor de 200.000 toros analizados entre el año 2000 y 2017, alrededor de 850 establecimientos analizados en esos años, donde se ve la misma tendencia. A nivel de establecimiento se ve que la casuística aparentemente está bajando, del diagnóstico hasta la línea de tendencias, tanto para campylobacteriosis como para tricomonosis, el diagnóstico de toros, esto es el origen de las muestras. Y un dato interesante es este, también. Uno sabe las dificultades y las falencias que tiene el diagnóstico de las enfermedades venéreas, pero el promedio de muestras analizadas por toros no llega a 1,5. O sea que en muchos casos se está haciendo un solo muestreo para el diagnóstico del raspaje de los toros, y en otros casos sí se está haciendo al menos 2 muestreos o más muestreos. Pero un dato interesante para saber, bueno, esta es la realidad que se está viendo, aún no haciendo las cosas del todo como se debería hacer. Dejando de lado las circunstancias de cada campo y las dificultades que hay para plantear hacer 2 raspajes muchas veces en algunos establecimientos. Hasta ahí va a llegar la parte de enfermedades venéreas y Campylobacter como causa de aborto. La segunda causa históricamente que había en el sistema de diagnóstico de la Balcarce como causa de aborto es brucelosis. Lo característico de aborto por brucela es esto, abortos hacia el final de la gestación. Y este es el historial de brucelosis como causa de aborto en el servicio de diagnóstico veterinario desde el año 94 hasta hoy en día, donde se veía una tendencia clara de que se estaban reduciendo esos porcentajes de abortos por brucela. Pensábamos que casi estaba desapareciendo y la gente que trabajaba en brucelosis me decía, no, puedo esperar, hasta que tuvimos como una reemergencia el año pasado, de vuelta, de abortos por brucela, que ya veníamos viendo hace unos años que no ocurría. O sea que son enfermedades esas que obviamente no posiblemente solamente con la vacunación obligatoria sea una buena herramienta, y sea por esas razones que tenemos esos porcentajes que en realidad como causa de aborto, aunque históricamente sigue estando segunda, en la realidad de hoy en día ha caído mucho. Neospora también es un agente que muchas veces, hasta hace unos años no se conocía mucho, hasta hace unos años posiblemente sobreestimábamos desde el laboratorio la implicancia que tenga Neospora como causa de aborto, posiblemente no sea tan importante, pero en cría nosotros en algunos establecimientos en particular hemos detectado que Neospora sí igualmente es una causa importante de abortos. Una diferencia que tiene Neospora, a diferencia de brucela, por ejemplo, que hablábamos hoy, es que los abortos generalmente son más hacia la mitad de la gestación. Esa es una característica que tiene la enfermedad. Hay toda una explicación muy larga de por qué se da eso, pero también hay que tener en cuenta, después vamos a hablar un poquito de esto, es que, por ejemplo, una serología positiva en Neospora no te dice casi absolutamente nada. Ese resultado hay que analizarlo en el contexto
de qué cantidad de animales tenés, que podemos hablar un poquito de cómo interpretar un resultado serológico. Neosporia es una enfermedad que hay una prevalencia de alrededor del 10-15% de vacas positivas en cualquier rodeo de carne, que como ustedes muestren lo van a tener, y no necesariamente una vaca positiva va a abortar. Entonces la interpretación de ese resultado hay que ser bastante cauteloso. Vamos a hablar un poquito. En el caso de leptospira, de nuevo parecido con brucela, lo más característico son estos abortos tardíos. Esta es el historial de Anita Balcarce, es muy fluctuante esto, y generalmente asociado a lo del libro de condiciones climáticas, entonces media de precipitaciones anuales, por arriba de la media, por debajo de la media, y los años más húmedos generalmente hay una mayor presentación, y eso del libro te explican de que no, que la bacteria necesita la humedad, pero también es una cuestión de manejo, de las sientas por ahí están más montonadas en esos años llovedores, donde está ahí tan inundado, por lo menos la sobra nuestra, entonces hay un montón de cosas que suman a la epidemiología de la enfermedad. Entonces, para hacer un diagnóstico, por un lado tenemos el feto, tenemos la suerte por ahí de encontrar la vaca que me abortó un feto, lo mando al laboratorio a analizar, si tengo suerte encuentro alguna lesión, pero, de nuevo, aún en las mejores condiciones, aunque ustedes, vos, no, el feto estaba fresquito, ¿cómo puede ser que no me detectaste nada? En realidad, como digo, en menos del 50% de los casos, el laboratorio le va a poder decir cuál es la causa de ese aborto, por lo mismo que lo hablábamos hoy al principio. Otra alternativa es el diagnóstico etiológico, como dice, de la vaca abortada. Yo veo la vaca que está con signos de haber abortado recientemente, le hago un tacto, veo que todavía está el útero no involucionado del todo, y en ese momento puedo llegar a plantear hacer el muestreo de la vaca abortada completo, un muestreo de muco cérvico-vaginal y diagnóstico serológico. Pero solamente, como dice, dentro del mes de abortada, una vaca que no me presenta, digamos, por ejemplo, yo tengo el dato de vaca que no me presenta ternero, desde el punto de vista biológico, aislar algo del muco cérvico-vaginal de esa vaca que abortó posiblemente hace 4 meses es muy poco probable. No tiene, es caro, no vas a tener mucho éxito en el diagnóstico en ese tipo de muestra. Entonces, normalmente lo que hacemos, lo que recomendamos solamente es para hacer el diagnóstico de muco cérvico-vaginal es dentro del mes de que esa vaca abortó. Es fácil, uno hace el tacto, si ve que todavía el útero no involucionó del todo, es una vaca donde uno puede llegar a plantear el muestreo de mucus, pedirle al laboratorio los medios necesarios para hacer la identificación de los diferentes agentes. Normalmente se hace el Campylobacter, Trichomonas, Brucella, otras bacterias y virus, es lo que normalmente se busca en el muco cérvico-vaginal, sumado con el diagnóstico serológico, una muestra de sangre para buscar serológicamente algunos de estos agentes. Pero la gran realidad de lo que nosotros tenemos es esto, realmente el ternero invisible, que todo evidentemente tengo la vaca que no me presentó ternero. Y todo lo que veníamos hablando hasta hoy sobre esto, la realidad es que estamos por ahí 6 meses atrás de que pasó algo. Por esa es la razón que muchas veces es tan frustrante intentar hacer algo en ese sentido. Como digo yo, en la gran mayoría de los casos pasa eso, directamente los abortos no se ven. Después cuando empezás a preguntar a la gente que está en el campo, dices, sí, aquella la vi con la cola levantada, datos así muy puntuales, pero en realidad es la gran realidad de lo que ocurre en el medio, es esto, directamente la vaca que no presentó ternero. Cuando terminó la aparición, una vaca que no presentó ternero. Y en este sentido es muchas veces que es lo que nosotros tenemos que trabajar, es mucho más complicado. Si nosotros tenemos esta situación, lo que podemos llegar a plantear es un monitoreo de esos rodeos con pérdidas, esos rodeos donde todos los años tengo unas mermas importantes, y como toda la introducción que viene haciendo hasta ahora es para tratar de decirles que uno tiene que tratar de hacer el diagnóstico lo más cercano posible a que ocurrió el evento de infección en la vaca, porque encontrar el feto es muy complicado, pero vos tenés que pensar que esa vaca por ahí se infectó mucho antes de que abortó todavía, entonces tratar de hacerlo lo más temprano posible. Algo que hace unos años se planteó, obviamente en un sistema de producción de leche por ahí es mucho más sencillo, porque estás la vaca encerrándola 2 veces por día, la ves si abortó o no, pero en cría eso es mucho más complicado. Esto es algo que se planteó hace unos años, se hizo allá en Balcarce en varios establecimientos donde, estos campos problemas, donde directamente yo tengo el servicio acá, hago un tacto lo más temprano posible, tacto, ecografía, lo que quiera, lo más temprano posible, hago un lote centinela de esos campos donde yo tengo problemas, un lote de 100 vacas, donde las caravaneras las tengo identificadas y que sigan con el resto del rodeo normal. En ese momento le tomo una muestra de sangre acá, primero arrancando por la realización de los toros, porque no voy a plantear ningún gasto del productor, todo esto si yo no hago nada con los toros, es básico esto, tratar de hacer el diagnóstico de las venerias. En este momento ahora selecciono ese lote centinela y lo que planteo hacer es ese lote centinela es tratar de pedirle al productor, complicado, pero tratar de hacerlo en ese lote puntual, que me las encierre cada 30, 45 días esas vacas todos los meses, y yo todos los meses voy
y retacto esas 100 vacas nada más que yo elegí como centinela. Entonces, si yo encuentro una vaca que está abortada en ese momento, sé que abortó desde la última vez que fue a hacer tacto, ¿tá? Entonces voy a tener muchas más chances de hacer un muestreo, ir en esos tactos seriados que estoy planteando hasta que termine de parir. Voy a tener muchas más chances de tener alguna suerte con el laboratorio, con los resultados del laboratorio, ¿tá? Muestras de muco cerebrovaginal, muestras de sangre, la comparo con la sangre que tomé acá al principio, cuando hice el tacto, y en ese caso puedo llegar a ir a tener un dato más próximo a la realidad de qué es lo que ocurre. Pero de nuevo, plantear esto en las condiciones muchas veces en las que ustedes trabajan es bastante complicado de hacer, es una alternativa. Y esto es lo que le venía diciendo con respecto a la interpretación del diagnóstico serológico, que ya digo, es lo de última que uno puede llegar a tratar de hacer y que es la realidad que le toca, que es el ternero invisible, que no lo tengo, entonces quiero hacer algo para saber por qué no lo tengo. Básicamente hay que pensar que la infección de la vaca ocurrió en este momento, la vaca produjo anticuerpos acá, pero el aborto se produjo acá, ¿tá? Y yo voy a ver la vaca abortada, por suerte la veo acá, cuando los anticuerpos estuvieron hace rato dando vuelta. Hoy en día los anticuerpos posiblemente están por debajo, están bajos nuevamente. Entonces, cualquier interpretación de un resultado serológico en este sentido, esta es la razón por la que es muy complicada. O tenés otras enfermedades que son muy complicadas de interpretar, como Neospora, por ejemplo, que la vaca está infectada de por vida. Entonces, un diagnóstico serológico de Neospora es bastante complicado. La vaca por ahí nació infectada de su madre, ¿tá? Entonces, me produjo un aborto. No necesariamente esa vaca se infectó hace poquito, sino que pudo de toda su vida estar infectada. Entonces, no ves detección, no buscas títulos de anticuerpos en el caso de Neospora, buscas títulos de anticuerpos para la leptospira, por ejemplo, como para enfermedades virales, ¿tá? Algo que se planteaba en algún momento era lo de la serología pareada, ¿tá? A ver cómo hubo la filtración, la seroconversión famosa. De nuevo, uno puede plantear buscar seroconversión acá si sabés que cuando el pico de anticuerpos lo tuviste acá. No vas a encontrar nunca seroconversión en el momento que la vaca abortó, ¿tá? Entonces, eso también es bastante complicado, es algo que nosotros históricamente lo sugerimos, no, te muestra acá y muestra los 20 días para ver cómo está la variación de anticuerpos, cuando en realidad biológicamente sabés que eso no va a ocurrir o ya ocurrió hace mucho tiempo. Entonces, lo que se hace, esto se arrancó a hacer con Neospora, por la misma razón que decía yo, que es bastante complicado. Los números así parecen bastante complicados, tenemos que volver a ver porque estudiamos algo de estadística en la facultad, parece bastante complejo, pero es más sencillo de lo que parece. Es tratar de ver si la seroprevalencia está asociada con el aborto. Y para hacer eso, yo la sugerencia que le digo cuando uno me llama en esos casos puntuales es, bueno, vos tengo 10 vacas que me abortaron, listo, sangrate esas 10 vacas, pero sangrame otras 10, 15 vacas que están preñadas todavía. ¿Está? Así de sencillo es la interpretación de esto. La idea es de comparar a ver qué cantidad de esas vacas abortadas son seropositivas a tal agente y qué cantidad de esas vacas que todavía están preñadas, normal, control internal, todavía son seropositivas a ese agente, ¿está? Es sencillo, se hace un cálculo, lo manda al laboratorio, el laboratorio le podría llegar a hacer ese cálculo y a ver si se calcula el numerito, que lo que te dice es eso, a ver qué probabilidad de que una vaca seropositiva haya abortado por ese agente, ¿está? Pero yo no le puedo decir lo mismo que decía hoy, con el solo dato a muestrear vaca abortada y que me dé seropositiva algunos agentes, yo no te puedo decir que esa fue la, salvo que sea brucela, por ejemplo, ¿está? Eso se escapa a este tipo de interpretación. Estamos pensando en otras enfermedades como las virales, Neospora o leptospira incluso. Hicimos un trabajo hace unos años, lo presentamos el año pasado, en dos establecimientos distintos. Esto es un campo y esto es un campo de cría, donde se hizo un seguimiento similar. Nos mandaron de este establecimiento en un campo en el partido de Lincoln, tenían 700 vaquillonas inseminadas durante el 2016. Se reconfirmaban las que están bastante encima, se reconfirmaban las gestaciones regularmente y se detectaron 80 abortos, casi más del 10% de abortos, ¿tá? Entre los 3 y 8 meses de gestación de esas 700 vaquillonas. El veterinario lo que hizo fue sangrar la vaquillona abortada y también me sangró vaquillonas controles, vaquillonas que estaban compañeras del mismo lote, pero que todavía permanecieron preñadas durante todo este periodo. Los mandó a analizar al laboratorio y nosotros hicimos los análisis y interpretamos los resultados juntos. ¿Veis? Si lo ven así, parece algo, digamos, acá por ejemplo, en este caso vemos que de las vacas abortadas no hay ninguna positiva a Pomona, casi todas positivas a Harjo, y ahí es cuando tenés que empezar a comparar, porque ahí no te dice nada. Acá vemos que 8 de las 13 eran positivas a Neospora. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos, hasta que vos haces ese análisis y empezás a ver acá. Si vemos en línea general, de las vacas abortadas, casi todas eran positivas a leptospira.
y de las preñadas solamente algunas eran positivas de las dos primas. Se hace un análisis, digamos, es bastante complejo, se hace un análisis estadístico, te quiere decir que hay, lo que te quiere decir es que hay una asociación entre que la vaca sea positiva y que haya ocurrido un aborto. ¿Tá? Es bastante más difícil de interpretar, sobre todo para explicarle esto al productor, ¿no? Porque el productor quiere saber, vos le digas cuál es la causa de que todas tus vacas, y por ahí el productor lo que quiere escuchar es que todas las vacas de mi campo abortaron por leptospira. Y en realidad, la realidad que tenemos es que alguna te va a abortar por leptospira y alguna te va a abortar por rinopora y otra por bebé en el mismo rodeo, en el mismo año. ¿Tá? Muchas veces pasa eso, los abortos muchas veces son muy, como decíamos al principio, es multifactorial, no hay una sola causa y simultáneamente pueden ocurrir varios de esos agentes que provocan las pérdidas. Uno no se queda tranquilo acá porque vemos también que en el caso de Neospora también tenemos una asociación. O sea, la más gran cantidad de las vacas abortadas eran positivas, a diferencia de las vacas preñadas, las vacas que todavía estaban preñadas. ¿Tá? Esta es la interpretación que se hace de esto. ¿Y qué es lo que yo le digo al productor? Dice, si bien estos resultados no permiten confirmar a Neospora y leptospira como causa de los abortos, se confirmó una asociación entre infección y el aborto. Posiblemente esto, digamos, algunas de las pérdidas que vos tuviste fueron ocasionadas por leptospira, algunas de las que tuviste posiblemente sea por Neospora. Y esto, hasta ahí es lo único que podemos llegar a hacer. Después, a partir de ahí, plantearemos estrategias de control de estas enfermedades o no. En este otro campo en particular, campo de cría en la Madrid, una merma entre el tacto y el parto del casi 4%. Uno lo ve ahí, por ahí me parece, esto posiblemente sea la realidad de todos los campos, pero bueno, en un campo bastante prolijo donde no querían y querían reducir estas mermas, se reconfirman las gestaciones preparto y se identifica la merma. Porque había un problema ahí de manejo con la gente que estaba en el campo, entonces la gente del campo, había un premio para el que, por ternero parento, entonces la gente el personal del campo le pidió que le entregaran vaca preñada directamente. Entonces iba al veterinario, reconfirmaba el tacto y le entregaba vaca preñada a parir a la gente que estaba en el campo. Entonces en ese caso era más sencillo hacer esto. Cuando se iba a reconfirmar la preñeza y se identificó esta merma, y lo que se hizo fue lo mismo. Se lo dejo un ratito ahí para ver si ustedes ven algo que les llame la atención y le diga a alguna gente que después, sin hacer el cálculo antes, son vacas abortadas y vacas controles que resultaron positivas y negativas a los diferentes agentes. ¿Hay algún agente en particular que les llame la atención? No, olvídate que para esta altura el título de anticuerpo tenga como una vacunación. O sea que los títulos que tenés acá es... Sí, en controles de mucha leptospira, pero tenés casi la misma cantidad acá arriba. Digamos, no, esto es bastante preocupante y sabemos poco sobre esto. Mitad y mitad acá, mitad y mitad acá. El otro casi todo negativo acá, casi todo negativo acá. Bruselas lo dejamos de lado, no le damos mucha importancia en este caso para esta interpretación. Esto es bastante interesante y sabemos poco sobre esto. En realidad, posiblemente mucha pérdida tengas por Harjo. Hay mucha endemia, mucha vaca, que la vaca es el reservorio de esta cerovaria, o sea que la vaca va a estar infectada y contaminando de otra vaca y posiblemente tengamos muchas más pérdidas por Harjo que lo que tenemos. Pero básicamente lo que se ve acá, vemos que casi todas las vacas que abortaron eran positivas de Neospora y de las controles. Fue el único agente que yo pude identificar que hubo asociación. ¿Tá? Vemos esta asociación, casi gran parte de las pérdidas fueron ocasionadas, por, digamos, lo que le puedo llegar a hacer al productor en este caso es que gran parte de esas mermas pueden llegar a haber sido ocasionadas por Neospora y hasta ahí llegó. Posiblemente tengas algunas mermas por leptospira, pero no necesariamente yo te lo puedo decir con este tipo de análisis. Medio para terminar, y como lo que tratamos de explicar es esto, el diagnóstico de los abortos es bastante complejo, no tengo mucho para hacer lamentablemente por cómo ocurre la patogenia del aborto. La calidad de las muestras es primordial, por lo tanto, no tanto por la calidad de muestras que toman ustedes, sino pensando de que un feto abortado, una vaca que no presentó ternero, yo le tomo una muestra de sangre, la calidad del suero es perfecta, pero no tiene mucho sentido cuando uno trata de identificar estos agentes, o una muestra de mucosa vaginal de una vaca que abortó hace 6 meses. ¿Ah? Hay test apropiados, esto más que nada el palo es para nosotros, tendríamos que tratar de mejorarlo, de mejores herramientas para tratar de hacer diagnóstico, y tratar de mejorar las herramientas de control de algunas de las enfermedades que nosotros hablamos. Hay algunas que se ven, por ejemplo, brucelosis, que posiblemente con solamente la vacunación obligatoria es una muy buena herramienta para controlar el impacto que tiene, pero hay muchas otras enfermedades que en realidad no sabemos mucho. O el control no es tan sencillo, o no hay vacuna, como el caso de Neospora. ¿Ah? Algo que nos queda a nosotros también es tratar de identificar una gran cantidad de estos abortos que sabemos que son infecciosos, pero no te puedo yo decir hoy en día cuál fue la causa. Digamos, tenemos desde el laboratorio tratar de mejorar eso.
Y seguramente haya un montón de otras cosas, estas son cosas que pasan en otros países, que posiblemente ocurran acá, que otros agentes le están dando vuelta, que posiblemente provoquen pérdidas reproductivas, pero todavía hoy en día no las hemos identificado y no tenemos la capacidad de diagnóstico. O sea que por ese lado puede llegar a ser factible. Y bueno, ya para terminar, agradecer a, digamos, todo lo que le presentamos acá, pues algo que tuve, como Carlos habló, hizo referencia a Casar o Villar, la gente que tuvieron como referente de ellos. Yo soy una generación anterior, tuve como referente a Ernesto o a Carlos que están acá presentes, así que todo lo que les mostramos son cosas que hemos aprendido de ellos. ¿Tá? Tuvimos la suerte con la colaboración de justo de Luis del Laboratorio Álvarez también, que participó como sponsor de este libro, así que bueno, muchas gracias a todos. Hola. Bueno, muchas gracias, Germán. ¿Tenés algún anuncio? Ok. Bien, si alguno tiene preguntas, les voy a pedir que sean concretos, tanto el que pregunta como el que contesta, pues tenemos más o menos 10 minutos. De todas formas, los oradores van a estar acá todo el día, así que en algún intervalo, si alguno tiene que expresarse en algún tema, lo pueden ver. Así que acá los dejamos con las preguntas, si hay alguna para Germán. En el caso de Neospora. Espera un poquito, te voy a pedir si esperas que te van a alcanzar el micrófono, así escuchan todos. En el caso de Neospora, ¿qué diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico en los perros, si hay perros en el establecimiento? Porque serologían en las vacas, pero ya en los cañones. Serología. También serología. Sí, ahí, digamos, tenemos evidencia en la zona nuestra que tampoco es para echarle toda la culpa al perro. ¿Tá? Gran parte de la transmisión de la enfermedad en los rodeos bovinos es transmisión vertical. O sea, ya es vaca premiada, que es vaca positiva, que es infectada, que ya tenemos una serología, es vaca infectada de por vida, no tenés alternativa de tratamiento, es vaca que se va a limpiar de la enfermedad. En una gran mayoría, te diría que en un 60% de la transmisión de nuestros campos es transmisión vertical. O sea que tenés vaca ya infectada en tu campo, que se va a estar generando todos los años cría infectada. Ternera, la realidad, esposo, y se va a abortar por ahí la primera gestación porque está bien infectada de por vida por el género. Entonces que no hay que la solución a todos los problemas esta es eliminar los perros del campo. Es más, muchas veces estás ahí al pueblo, no puedo eliminar el campo, pero si los perros lo tenés dando vuelta, o sea que no hay esta solución. Y el perro está eliminando el agente en muy cortito periodo de tiempo. No es que un perro que tenés infectado te va a estar eliminando continuamente por materia fecal y así. O sea que existe el diagnóstico serológico, es serológico también en el perro, pero no es la solución al problema. La solución al problema, como para resumir, es eso, tratar de no quedarte con ternera hija de vaca positiva. Entonces vos lo que podés plantearte hacer es, cuando haces la reposición, es hacer una serología de la reposición y no quedarte dientes positivos. Y de eso con el tiempo va a ir disminuyendo la incidencia, la prevalencia que tenga la enfermedad del campo. Buen día, doctor. Una consulta. ¿Hay alguna asociación entre el diagnóstico por neosporosis y BDB, o sea, como factor predisponente? Hay, digamos, evidencia epidemiológica, no sé si es hasta evidencia epidemiológica, es factible que una infección por DBB te pueda llegar a predisponer a una transmisión vertical de neospora a una vaca infectada. Es medio complicado de interpretar, porque en realidad la transmisión de esa vaca infectada y el aborto se da porque vimos hoy que era más o menos la mitad de la gestación, y está dado que la vaca está infectada de por vida. Vos tenés que pensar que la vaca está infectada de por vida. En la mitad de la gestación la vaca se va a inmunosuprimir, naturalmente pasa como pasa en el humano, que te dicen la mujer embarazada y claro, si hay gripe dando vuelta, que yo porque está inmunosuprimida la vaca durante la gestación, esa inmunosupresión de la vaca durante la gestación va a hacer que el parásito se reactive del cerebro que está en la vaca, el cerebro de la vaca se reactive, pasa al feto y lo mata, porque el feto no puede responder. Esa inmunosupresión es la misma inmunosupresión que te podría llegar a generar una infección por DBB. Entonces una vaca posiblemente que te pase un pico viral de DBB en la primera parte de la gestación y una vaca está infectada, ocurra esa reactivación de neospora y podría ser. Biológicamente es probable.
y hay tanto con eso como con micotoxinas, por ejemplo. Hay unos trabajos que dicen que posiblemente el tambo, algunas micotoxinas que son inmunosupresoras que podrían llegar a predisponer a una mayor, no una mayor transmisión vertical, sino una transmisión vertical más temprana cuando el feto es menos probable que pueda controlar la infección. ¿Como intermediarios solamente el perro consideran ustedes? Hoy en día, evidencia científica a nivel nacional, lo único que sabemos es que el perro es confirmado. No hay ninguna otra especie que se haya confirmado a nivel nacional. ¿El zorro lo han estudiado? Sí. No, hasta ahora no se ha podido confirmar que sea transmisible. Digamos, hay evidencia empírica, serología positiva al zorro sí, pero no te dice nada, solamente te quiere decir que el zorro es feto. Para vos confirmar que es huésped definitivo tenés que encontrar los huevos en la materia fecal del zorro. ¿Tá? Eso no ha ocurrido. No se han hecho muchos trabajos tampoco para tratar de meterle carne infectada al zorro para que elimine por los huevos por materia fecal. Pero hasta el momento se ha buscado el huevo de neospora en la materia fecal del zorro y no se ha encontrado. Solamente sí hay serología elevada, como hay en cualquier otra especie silvestre de neospora, o sea que es una gente que está continuamente dando vuelta. No es una gente que entró hace 10 años, una gente que históricamente estuvo presente, no lo sabíamos identificar, y una gente que vino con las vacas que trajeron los españoles, digamos. Hay evidencia epidemiológica hasta ese sentido, donde se sabe que la vaca convive con neospora evolutivamente. ¿Tá? No es una gente nueva. Posiblemente las condiciones de manejo sean nuevas, que te predispongan que una gente que estaba viviendo relativamente ecológicamente con la vaca, vos empezaste a intensificar el sistema, por eso veíamos hoy la gráfica, el leche en los sistemas de producción de tambo es la principal causa de aborto. Porque cuanto más intensivo es el sistema, más estás estresando a esa vaca y vas a estar logrando que esa inmunosupresión ocurra más temprano y pase al feto y te haga abortar el feto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Una más tenemos. En el fondo, espérate que te alcancen el micrófono, por favor. Sí. Decía sobre la calidad del envío de muestras, va a estar agradecido Luis, seguramente si está escuchando por ahí. Es un dato importante también. Sí, digamos, con los fetos abortados siempre hay algo que nos enseñó Carlos allá, era que por ahí uno piensa el feto abortado como algo que se pudre rápido, ya sale podrido, para hablar de criollo, pero es algo que es relativamente estéril comparándolo con un animal adulto, no tiene toda la flora gastrointestinal que tiene un animal adulto, entonces no es algo que con el tiempo, digamos, es bastante estable. Calidad de muestra, sobre todo con el envío de medios, por ejemplo, ya de entrada de mandar la muestra al laboratorio, seguramente Luis ya tenía experiencia, que sea a los medios de tricomona, incluso en algún momento hasta congelado, con la muestra del raspaje, o con frío, digamos, en ese tipo de calidad. ¿Tá? O la muestra está dando vuelta con sangre con el coágulo de una semana dando vuelta porque se perdió la encomienda, que no llegó, ¿tá? Ese tipo de correcto de calidad. Sí, ese aumento en la prevalencia de brucelosis en el 2017, ¿a qué puede deberse? No, la verdad que no hicimos ningún análisis epidemiológico para poder, digamos, seguramente sea algo que no bajó tanto, digamos, la endemia sigue estando, y es la realidad que ustedes ven, digamos, nunca llega a cero generalmente de los establecimientos, siempre alguna vaca te aparece, ¿tá? Por ahí las condiciones se han dado que algún año, digamos, unos campos ahí de la zona, eso también, campo de cría, donde vos decías tuberculosis, todos los años espectacular, siempre alguna vaca positiva te queda, donde queda. Hace unos años tuvimos un problema que explotó de un año para otro, y vos la explicación de un campo de cría que te haya explotado tuberculosis tan rápidamente, posiblemente haya sido falencia en el diagnóstico, que te haya quedado alguna vaca enferma. Puede llegar a ser el caso de esto, puede haber una vaca que se estaba enferma, no quedó en la serología, por alguna razón no la detectaste a tiempo, un año abortó y te hizo el despelote que te reaparezca la enfermedad tan bruscamente. En este caso puntual, esa reemergencia de brucela no pudimos detectar ninguna evidencia epidemiológica para saber cuál es la causa. Bien, bueno, muchas gracias Germán. Acá Nacho te va a hacer la entrega. Pero Voy a hacer una pregunta última entonces. Con respecto al Campylobacter, es la mayor causa de aborto. ¿Qué diferencia hay entre hacer un raspaje y no un raspaje? O sea, que Aumenta la sensibilidad del diagnóstico. O sea, cuántos falsos negativos haciendo un solo raspaje. Y la sensibilidad técnica es alrededor del 60-62%. A ver, ¿puedo hablar mejor, Carlos? 60-70%. Sí, más o menos, 70%. O sea, de cada 10 y la sensibilidad de ¿Crees que
crees que lo debería, digamos, por eso cada vez que le hagas la vuelvas a repetir va aumentando la sensibilidad total del diagnóstico. Está bien. Bueno, Nacho, entonces te va a hacer entrega acá y le agradecemos un aplauso a Germán.